Cuando una herida regresa, no vuelve para lastimarte otra vez. Vuelve para mostrarte algo que antes no estabas listo para ver. Se enseña que nada retorna sin propósito. Ni una persona. Ni un recuerdo. Ni una emoción que creías superada. Si alguien que te hirió vuelve a aparecer en tu vida, con un mensaje, una llamada, una señal inesperada, no es casualidad. Y tampoco es una prueba de amor. Hay una sola razón real por la que alguien vuelve después de haberte causado dolor. Una razón que casi nadie entiende. Y que, cuando la comprendes, cambia por completo la forma en la que miras tu pasado. Hoy no vamos a hablar desde la ilusión romántica. Vamos a hablar desde la claridad. Desde la sabiduría zen aplicada a la experiencia humana real. Porque cuando entiendes por qué alguien vuelve, dejas de tener miedo a los regresos. Y empiezas a usarlos como puertas de liberación. Hay algo que casi nadie te dice cuando alguien del pasado regresa. No vuelve porque haya cambiado. No vuelve porque el destino esté insistiendo. Y no vuelve porque el amor sea más fuerte que el dolor. Vuelve porque la herida no terminó de cerrarse. En el zen se dice que la mente no suelta lo que no ha comprendido. Y el corazón no libera lo que aún guarda significado oculto. Por eso, cuando una persona reaparece después de haberte herido, lo que en realidad vuelve no es ella. Es la emoción que quedó suspendida. La pregunta que no se respondió. El límite que no se puso. La versión de ti que se quedó esperando algo. Muchas personas confunden este regreso con nostalgia o destino. Pero el budismo es claro. La vida no repite escenas para castigarte. Las repite para despertarte. El dolor no vuelve porque fallaste. Vuelve porque ahora eres capaz de mirarlo sin huir. Porque ya no eres la misma persona que era vulnerable, confundida o silenciosa cuando ocurrió la herida. El pasado regresa cuando tu conciencia ha crecido lo suficiente como para cerrarlo desde otro lugar. Y aquí está la clave. Si alguien vuelve, no es para quedarse. Es para mostrarte quién eres ahora frente a lo que antes te quebraba. Aquí es donde muchas personas se confunden. Porque el corazón quiere creer una historia distinta a la verdad. Cuando alguien regresa después de haberte herido, la mente dice, tal vez me extraña. Tal vez se dio cuenta. Tal vez ahora sí valora lo que perdió. Pero el zen enseña algo incómodo, aunque liberador. No todo regreso nace del amor, muchos nacen del vacío. El amor auténtico no vuelve para desordenar. No reaparece para reabrir heridas. No regresa sin responsabilidad ni conciencia. Lo que suele volver no es amor. Es incomodidad interna. La otra persona vuelve cuando tu ausencia crea un silencio que no pueden sostener. Vuelve cuando ya no recibe la energía, la atención, la validación o el reflejo que antes obtenía de ti. Vuelve porque algo en su mundo dejó de funcionar igual desde que te fuiste. Y aquí está la verdad más difícil de aceptar. Tu presencia cumplía una función en su vida. Pero eso no significa que supieran amarte. En el budismo se habla del apego como una forma disfrazada de amor. El apego no ama lo que eres. Ama lo que proporcionas. Ama cómo haces sentir. Ama lo que calma momentáneamente su propio vacío. Por eso el regreso suele ocurrir cuando tú ya empezabas a sanar. Cuando estabas cerrando el ciclo. Cuando tu energía ya no estaba disponible. No regresan porque te eligieron de nuevo. Regresan porque ya no te tienen. Y esta diferencia lo cambia todo. El amor busca el bienestar del otro, incluso si eso implica no volver. El apego, en cambio, busca aliviarse, aunque eso signifique confundirte otra vez. Si entiendes esto, algo poderoso ocurre. Dejas de preguntarte ¿por qué volvió? Y empiezas a preguntarte ¿qué parte de mí ya no necesita responder? El zen es directo cuando habla de los ciclos que se repiten. Nada vuelve para quedarse, vuelve para revelarse. Cuando alguien reaparece después de haberte herido, no lo hace para completar la historia, sino para cerrar lo que quedó abierto dentro de ti. El verdadero propósito del regreso no es la reconciliación. No es el perdón forzado. No es el reencuentro romántico. Ni siquiera la explicación que nunca llegó. El propósito es mucho más silencioso. Y mucho más profundo. Esa persona vuelve como un espejo. Un espejo que te muestra cuánto has cambiado. Cuánta claridad has ganado. Cuánta fuerza hay ahora donde antes había confusión. Antes, su presencia te desestabilizaba. Ahora, su regreso te incomoda, pero ya no te domina. Y esa diferencia es la señal. En el budismo se enseña que los patrones regresan hasta que la conciencia despierta. No para castigarte, sino para darte la oportunidad de responder distinto.
La vida no te pregunta con palabras, te pregunta con situaciones. Y esta situación pregunta algo muy concreto. ¿Seguirás reaccionando desde la herida? ¿O responderás desde la conciencia? El regreso ocurre cuando ya no necesitas convencer. Cuando ya no suplicas claridad. Cuando ya no negocias tu paz por migajas emocionales. Vuelve para que veas, con total honestidad, si todavía te traicionas a ti mismo. O si por fin te eliges. Y aquí está la clave zen. La lección no está en lo que la otra persona diga o haga, sino en lo que tú ya no estás dispuesto a permitir. Cuando entiendes esto, el miedo desaparece. Porque comprendes que su regreso no tiene poder sobre ti. Solo trae información. Información que te dice, ya no eres la misma persona que fue herida. En el Zen no se habla de cierre como un evento emocional, sino como un estado interno. Un ciclo no se cierra cuando ya no duele. No se cierra cuando llega una disculpa. No se cierra cuando la otra persona entiende. Un ciclo se cierra cuando tu energía deja de reaccionar. Esta es la prueba final. Cuando esa persona vuelve, con palabras suaves, con nostalgia, con culpa, con excusas o incluso con silencio. La pregunta no es qué quiere. La pregunta es qué se mueve dentro de ti. Si aún sientes ansiedad, urgencia, necesidad de explicar, justificar o demostrar algo, el ciclo sigue abierto. Si aún imaginas escenarios, conversaciones pendientes, finales alternativos, el ciclo sigue respirando en tu mente. Pero cuando el ciclo se ha cerrado, ocurre algo distinto. Algo casi imperceptible. Escuchas su nombre. Y tu respiración no cambia. Lees su mensaje. Y no hay impulso de responder ni de huir. Recuerdas lo vivido. Sin idealizarlo ni demonizarlo. Eso es cierre. El budismo enseña que el apego no se rompe con fuerza. Se disuelve con comprensión. Y la comprensión llega cuando puedes ver la historia completa sin perderte dentro de ella. No hay odio. No hay rencor. No hay deseo de revancha. Tampoco hay esperanza. Solo claridad. La persona puede volver físicamente, pero ya no vuelve energéticamente. Ya no ocupa espacio en tus decisiones. Ya no dirige tu estado emocional. Ya no define tu valor. Y este es el momento más poderoso del proceso. Porque aquí ocurre algo que pocos entienden. Cuando el ciclo se cierra en ti, la vida deja de necesitar repetirlo. No necesitas bloquear. No necesitas atacar. No necesitas huir. Simplemente ya no estás disponible para esa frecuencia. El Zen lo expresa así. Cuando el alumno aprende la lección, el maestro desaparece. Y en este punto, no importa si la otra persona insiste, cambia de estrategia o intenta reabrir la puerta. La puerta no está cerrada con llave. Está cerrada con conciencia. En el Zen se dice que la energía siempre busca su antiguo hogar. Pero solo puede entrar si la puerta sigue abierta. Esto explica algo que muchas personas viven y no logran entender. Justo cuando empiezas a estar en paz. Justo cuando ya no piensas tanto. Justo cuando tu vida comienza a ordenarse por dentro. Esa persona reaparece. No es casualidad. No es destino romántico. No es una señal de que aún hay algo. Es un reflejo energético. Durante el tiempo en que estabas herido, confundido o esperando, tu energía estaba orientada hacia afuera. Buscaba respuestas, validación, cierre. Pero cuando comienzas a sanar, algo cambia silenciosamente. Retiras tu atención. Dejas de alimentar el vínculo invisible. Y en el budismo, cuando un lazo deja de ser sostenido por una de las partes, la otra lo siente como una pérdida súbita de control. Por eso el regreso casi nunca ocurre cuando estás suplicando. Ni cuando estás llorando. Ni cuando estás esperando. Ocurre cuando ya no lo necesitas. El Zen enseña que los vínculos basados en apego no sobreviven al silencio consciente. Necesitan reacción. Necesitan emoción. Necesitan movimiento. Cuando ya no reaccionas, el sistema colapsa. Entonces la persona vuelve no porque haya despertado, sino porque percibe que algo se rompió. Aunque no sepa qué. Siente que ya no tiene acceso a ti. Y ese es el punto exacto en el que la vida te pone a prueba. Porque ahora el regreso no viene para sanar el pasado. Viene para ver si tú ya sanaste. Responderás desde la nostalgia o desde la claridad. Desde la culpa o desde la conciencia. Desde el viejo patrón o desde el nuevo tú. Aquí es donde muchos ciclos se reabren innecesariamente. No porque la persona haya cambiado, sino porque quien sanaba dudó de su propio proceso. El Zen advierte. No confundas una prueba con una oportunidad.
El regreso aparece como una sombra del pasado. No para que vuelvas a entrar en ella, sino para que confirmes que ya puedes caminar bajo la luz sin miedo. Si vuelves a caer, el ciclo continúa. Si observas sin apego, el ciclo se disuelve definitivamente. Y cuando eliges no volver a entregar tu paz, la vida comprende que la lección fue integrada. En ese momento, algo se reorganiza por dentro. Ya no necesitas explicaciones. Ya no necesitas respuestas. Ya no necesitas finales perfectos. Porque el verdadero cierre no ocurre cuando alguien vuelve. Ocurre cuando puede volver y tú sigues avanzando. Una de las confusiones más grandes que existen en el camino interior es creer que cerrar un ciclo es escapar. Elsen distingue con mucha claridad dos movimientos que desde fuera parecen iguales, pero por dentro son opuestos: huir y soltar. Huir nace del miedo. Soltar nace de la comprensión. Cuando huyes, corres para no sentir. Cuando sueltas, te detienes lo suficiente para entender. Y luego sigues caminando sin peso. Muchas personas reabren puertas porque sienten culpa. Se dicen a sí mismas: tal vez no sané del todo. Tal vez debería enfrentar esto otra vez. Tal vez cerrar significa negar lo que sentí. Pero el budismo enseña algo muy distinto. Lo que fue plenamente sentido, no necesita repetirse. Si ya lloraste, si ya comprendiste, si ya atravesaste la noche oscura sin anestesia emocional, volver no es valentía. Es apego disfrazado de conciencia. Cerrar un ciclo no significa borrar el recuerdo. Significa que el recuerdo ya no dirige tus decisiones. No significa que no te importe. Significa que ya no te gobierna. Elsen dice que el sufrimiento no viene de la experiencia, sino del deseo inconsciente de revivirla esperando un resultado distinto. Por eso algunas personas confunden madurez con sacrificio constante. Creen que amar es quedarse, que sanar es insistir, que soltar es rendirse. Pero el verdadero cierre ocurre cuando puedes mirar atrás sin que tu cuerpo se tense. Cuando el nombre ya no acelera el pulso. Cuando el recuerdo ya no negocia tu paz. Cerrar un ciclo es integrar la lección. No reabrir la herida para comprobar que aún duele. Si una persona vuelve y tú sientes ansiedad, confusión o desequilibrio, eso no es amor no resuelto. Es un patrón activándose. Y el zen es claro. La conciencia no vuelve a lugares donde ya entendió la verdad. No todo lo que regresa merece entrada. No todo lo que fue importante merece repetición. Y no todo lo que dolió necesita una segunda ronda. A veces, la decisión más compasiva contigo es permitir que algo termine sin drama, sin discursos, sin explicaciones infinitas. Porque cuando de verdad sanas, no necesitas cerrar la puerta con fuerza. Simplemente, ya no vuelves a abrirla. Existe una verdad que suele incomodar, pero que libera profundamente cuando se comprende. El cierre nunca lo da la otra persona. No lo da una disculpa. No lo da una explicación. No lo da una última conversación. El cierre ocurre cuando tu mente deja de esperar algo de quien ya cumplió su papel en tu historia. En el zen se enseña que el sufrimiento persiste, no por lo que pasó, sino por lo que seguimos esperando que pase. Esperamos que el otro entienda, que reconozca, que cambie, que repare. Y mientras esa expectativa siga viva, el ciclo permanece abierto, aunque no haya contacto. Por eso hay personas que no hablan hace años, y aún así siguen emocionalmente atrapadas. Porque el vínculo no vive en el mensaje, vive en la mente. El Buda enseñó que la verdadera prisión no es externa, es psicológica. Puedes haber cerrado la puerta físicamente y seguir regresando mentalmente cada noche, recordando conversaciones que nunca ocurrieron, respuestas que no llegaron, escenarios que tu mente reescribe buscando justicia emocional. Pero el zen es radicalmente honesto. Ninguna persona puede darte el cierre que tú no decides concederte. El cierre comienza cuando aceptas algo esencial. Tal vez nunca sabrás por qué actuaron así. Tal vez nunca admitirán su parte. Tal vez nunca serán conscientes del daño causado. Y aún así, tú puedes estar en paz. Cerrar no es comprender al otro. Cerrar es dejar de necesitar comprenderlo para avanzar. Cuando el cierre depende de alguien más, tu paz queda secuestrada. Cuando el cierre nace en ti, la libertad comienza. Los monjes decían que el apego más difícil de soltar no es a la persona, sino a la historia que construimos alrededor de ella. La historia de si hubiera. La historia de si cambiara. La historia de si volviera.
Pero el momento en que sueltas esa narrativa, algo se acomoda silenciosamente dentro. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no necesitas que se resuelva. Ese es el verdadero cierre. No el final perfecto, sino el final suficiente. Cuando alguien que te hirió regresa, la pregunta no es por qué vuelve. La pregunta real es, ¿qué se mueve dentro de ti cuando lo hace? Elsen enseña que los eventos no nos perturban, solo revelan el estado interno en el que ya estamos. Por eso, el regreso de una persona del pasado no es una prueba sobre ellos, es un espejo sobre tu nivel de sanación. Si su regreso despierta ansiedad, si acelera tu corazón, si reactiva la necesidad de explicarte, de justificarte, de ser entendido, entonces hay una herida que aún busca validación. Pero si su regreso te encuentra en calma, si puedes observar sin reaccionar, si no sientes urgencia por responder, ni miedo a perder, entonces algo profundo ha cambiado en ti. El budismo no mide la sanación por el olvido, la mide por la no reactividad. No has sanado cuando ya no recuerdas, has sanado cuando recuerdas, sin que tu paz se vea alterada. Por eso, cuando alguien vuelve, la vida no te está diciendo retoma. Te está preguntando, ¿sigues siendo la misma persona que antes? Antes, tal vez habrías respondido de inmediato. Antes, tal vez habrías dudado de ti. Antes, tal vez habrías interpretado su regreso como una señal. Ahora, si has sanado, no interpretas, observas. Los monjes zen decían que una mente clara no se precipita ni se defiende, simplemente ve. Y en esa visión tranquila, descubres algo poderoso. Ya no necesitas nada de esa persona para sentirte completo. Su regreso deja de ser un evento cargado y se convierte en un dato neutro. No hay euforia, no hay rechazo, no hay drama interno, solo claridad. Y esa claridad puede ser incómoda, porque significa aceptar que ya no hay nada pendiente, que el ciclo terminó, que el apego ya no tiene donde sostenerse. Muchas personas confunden sanación con dureza, pero no es frialdad lo que aparece, es sobriedad emocional. No hay rencor, pero tampoco apertura automática. No hay necesidad de castigar, pero tampoco de rescatar. Solo hay coherencia. El Zen llama a esto actuar desde el centro. Cuando alguien regresa, y tú no sientes que te tambaleas, no es porque no haya significado nada, es porque ya aprendiste la lección. Y cuando la lección se integra, la repetición deja de ser necesaria. Ese es uno de los signos más claros de sanación real. La vida ya no necesita probarte lo mismo. Hay una verdad incómoda que él se señala con absoluta claridad. Muchas personas no regresan cuando te aman. Regresan cuando dejan de tener poder sobre ti. Mientras las necesitabas. Mientras tu atención estaba disponible. Mientras tu energía seguía girando alrededor de ellas. No había urgencia. El vínculo seguía vivo. Porque tú lo sostenías. Pero cuando algo cambia dentro de ti, cuando tu centro deja de depender, cuando tu vida ya no se organiza alrededor de su presencia, ni de su ausencia, entonces algo se mueve en el otro. No porque hayan despertado espiritualmente, sino porque el equilibrio invisible se rompió. El budismo enseña que toda relación es un intercambio de energía. Cuando uno deja de entregar lo mismo de antes, el sistema completo se reacomoda. Por eso, muchas personas regresan. Justo cuando ya no las esperas. Cuando ya no las llamas. Cuando ya no las necesitas para sentirte válido. No vuelven porque tú los llames. Vuelven porque ya no los llamas. Antes, tu silencio era una pausa. Ahora, tu silencio es una decisión. Y eso se siente. Se siente incluso sin palabras. Las personas perciben cuando dejan de ser necesarias. Para tu estabilidad emocional. El Zen diría que regresan. Porque el apego busca restaurarse. Cuando percibe que ha perdido su lugar. No es amor lo que vuelve. Es la memoria del control. Antes, tu reacción era predecible. Tu emoción era accesible. Tu respuesta estaba casi garantizada. Ahora, no. Y esa imprevisibilidad no nace del juego. Nace del crecimiento. Cuando alguien regresa en ese punto, la vida te está mostrando algo esencial. Ya no estás vibrando desde la carencia. Tu energía ya no suplica. No persigue. No espera. Y cuando eso ocurre, algunas personas sienten curiosidad. Otras incomodidad. Otras miedo. Porque tu independencia emocional rompe el rol que tenían en tu historia.
Ellos te conocieron cuando aún dudabas, cuando necesitabas explicación, cuando confundías intensidad con conexión. Ahora te encuentran distinto. Y eso no siempre es bien recibido. Elsen enseña que cuando el lago se calma, quienes vivían del oleaje se marchan, o intentan provocar nuevas ondas. El regreso, entonces, no es una invitación. Es una prueba final. No para ver si vuelves, sino para ver si te traicionas. Porque aquí aparece la pregunta más importante del camino. ¿Vas a responder desde quién fuiste? ¿O desde quién eres ahora? No se trata de cerrar la puerta con rabia. Tampoco de abrirla por nostalgia. Se trata de escuchar tu cuerpo, tu respiración, tu centro. Si la paz que construiste tiembla ante su regreso, aún hay algo que observar. Pero si tu paz permanece intacta, entonces no importa lo que decidas. Ya no decides desde el miedo. Y eso es libertad. El verdadero motivo por el que alguien vuelve, cuando ya no lo necesitas, es simple, aunque duela aceptarlo. Porque tu ausencia emocional les mostró algo que tu presencia no podía enseñar. Cuando alguien regresa a tu vida, el impulso automático es reaccionar, responder rápido, explicar, preguntar por qué, buscar señales ocultas, imaginar significados. Pero el Zen no enseña a reaccionar, enseña a responder desde la conciencia. La diferencia es sutil, pero transforma todo. Reaccionar nace del pasado, responder nace del presente. Por eso, la primera enseñanza es esta. No hagas nada de inmediato. El silencio inicial no es frialdad, es sabiduría. El budismo dice que cuando algo despierta una emoción intensa, ese no es el momento de actuar, es el momento de observar. Observa qué ocurre en tu cuerpo. ¿Se acelera el pecho? ¿Aparece ansiedad? ¿Surge ilusión? ¿O hay calma? El cuerpo nunca miente. La mente sí. Si el regreso despierta urgencia, algo aún te ata. Si despierta serenidad, algo ya sanó. La respuesta Zen no busca cerrar puertas ni abrirlas. Busca no volver a entrar en un ciclo inconsciente. Por eso, el segundo principio es claridad interna, no explicación externa. No tienes que justificarte. No tienes que convencer. No tienes que demostrar crecimiento. El crecimiento real no se anuncia. Se percibe. Si decides responder, que sea desde un lugar simple, neutro, presente. Sin reproche. Sin expectativa. Sin promesa. El Zen advierte. Cuando explicas demasiado, estás negociando tu paz. La tercera enseñanza es quizá la más importante. No confundas cierre con reencuentro. Muchas personas regresan solo para confirmar que aún tienen acceso emocional. No buscan relación. Buscan alivio de su propia incomodidad. Por eso, pregúntate en silencio. ¿Esto que vuelve suma vida? ¿O solo reabre lo que ya había sanado? No respondas a la historia. Responde a la energía. Si el diálogo te devuelve a viejos patrones, si vuelves a justificarte, si reaparece el cansancio emocional, el apego sigue activo. Y el Zen es claro. Lo que te roba presencia no es amor. La respuesta más elevada no siempre es un sí, ni un no. A veces es un no repetir. No repetir la dinámica. No repetir la entrega. No repetir el silencio que dolía. No repetir la versión de ti que se abandonaba. Cuando alguien regresa, no te preguntes qué quiere esa persona. Pregúntate quién eres tú ahora. Si responder te aleja de tu centro, no es el camino. Si responder no altera tu paz, tampoco es peligro. La respuesta Zen no crea karma nuevo. Porque no nace del deseo ni del rechazo. Nace de la lucidez. Y la lucidez no necesita dramatismo. Solo honestidad. El cierre verdadero no ocurre cuando alguien se va, ni cuando alguien vuelve. Ocurre cuando ya no lo necesitas. El Zen enseña que el apego más sutil no es al otro, sino a la versión de nosotros mismos que existía en esa historia. Por eso, incluso después de soltar a alguien, la mente sigue esperando señales, explicaciones, confirmaciones. Pero cuando el cierre llega de verdad, algo cambia profundamente. Ya no imaginas conversaciones. Ya no ensayas respuestas. Ya no te preguntas ¿y sí? No porque hayas reprimido el recuerdo, sino porque ya no gobierna tu energía. El Buda decía que el sufrimiento termina, no cuando desaparece el objeto del apego, sino cuando la mente deja de aferrarse a él. Y esto es lo que ocurre cuando sanas.
Si esa persona regresa, no te altera. Si no regresa, no te falta. El cierre verdadero se siente así. Ligereza. No hay euforia. No hay tristeza. Solo espacio. Espacio para estar presente. Espacio para elegir mejor. Espacio para no repetir. En ese punto, comprendes algo esencial. No todas las personas estaban destinadas a quedarse, pero todas llegaron con un propósito. Y cuando ese propósito se cumple, la vida ya no necesita repetir la lección. Por eso, cuando ya no necesitas que alguien vuelva, no es porque te hayas vuelto frío, es porque te volviste íntegro. Ya no buscas completar vacíos. Ya no negocias límites. Ya no confundes intensidad con amor. El Zen llama a esto libertad interior. No es huir. No es cerrar el corazón. Es habitarlo por completo. Y desde ahí, si alguien entra, entra por elección, no por carencia. Si alguien se va sin llevarse tu centro. Este es el final del ciclo. No con ruido. No con dramatismo. Con claridad. Si esta enseñanza resonó contigo, déjala asentarse en silencio. A veces, entender no es inmediato. Pero cuando llega, ya no se olvida.